Buenos días, Julio. Buenos días, encantado, Guillermo, de estar aquí contigo. Muchas gracias. Creo que por allá, por Miami, ¿vives en Miami? En Miami, Florida, la A 2:30. capital del exilio cubano. Exactamente, Julio. Pues aquí son las 8:50 de la noche ya. Ya es de noche aquí en Suecia, Estocolmo. Bien, Julio, yo he tenido interés en hacerte algunas preguntas de actualidad. A ver qué consejo una persona como tú, que eres un estudioso de la situación de Cuba y un politólogo y conferencista, ¿no? Y la verdad, tu opinión va a ser muy importante, no para mí solo, sino para muchos oyentes y lectores de nuestras páginas web, tanto la tuya como la mía, cubademocraciavida.org. Julio, la primera pregunta, ¿quién es Julio M. Chilling? ¿Cuándo salió de Cuba y cómo enfoca su lucha personal contra la dictadura castrista? Mira, primero, Guillermo, te quiero dar las gracias por esta oportunidad de tener esta charla. Te admiro y te respeto por el gran Gracias. trabajo que tú estás llevando a cabo en Suecia. Cuba, Democracia y Vida es un gran sitio. Es un sitio que realmente transmite la voz de Cuba Libre, la visión de Cuba Libre a través del mundo. Así que pues desde hace tiempo te he admirado, sé tu calidad de cubano, de patriota, tu verticalidad y el gran servicio que el sitio web que tú pues diriges con tu esposa pues hace a favor de una Cuba libre. Muchas gracias, Julio. Eh, yo salí de Cuba con 6 años, Guillermo, Mm, y mm, no me canso de repetir, sin embargo, que a pesar de haber vivido la mayor parte de mi vida en los Estados Unidos, nunca dejé Cuba, porque Cuba es un fenómeno transnacional. La patria es un hecho que mm, va más allá de sus fronteras físicas, y Cuba en la extensión de exilio pues ha preservado sus tradiciones, sus valores y su compromiso. Y esto da pie a esa otra, la segunda parte de tu pregunta, mm, que mm, me alegro que la hayas hecho porque revela una suposición de que algo uno debe de estar haciendo por Cuba. Y seguro. coincido en esa apreciación porque creo de que el hecho de que somos libres, el hecho de que Mm, tenemos, gracias a Dios, la fortuna de vivir en libertad, mm, a la misma vez nos requiere a nosotros recordarnos de nuestra patria, recordarnos de nuestros conciudadanos que no tienen la fortuna de estar viviendo en libertad. Y creo que nuestra existencia es incompleta si mm, no hacemos algo por, eh, por Cuba, algo para promover un mm, cambio necesario y te mm. diría que completo de lo que hay en Cuba en este momento. No, y es algo que te agradecemos, Julio. Y yo también sé que tú, bueno, eres un gran luchador. De hace años conocemos a Julio Chilling, M. Chilling, hace años. Bien, la segunda pregunta que queríamos hacerte, ¿no? Es, ¿qué nos puede decir sobre la situación actual de Cuba y la forma más viable que usted cree que sea posible para terminar con la dinastía de los Castro y la nomenclatura civil y militar que dicta nuestro país por más de 55 años? ¿Qué usted cree que se pueda hacer hoy en día? Bueno, la dictadura castrocomunista está en vías de prepararse para la supervivencia Mm, después de la partida de los hermanos Castro. Esa supervivencia la está buscando con una aproximación con los Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones con
esa Cuba transnacional de que te hablé, quiere alimentar una Cuba transnacional que acepte su estadía de dictadura, que acepte vivir sojuzgada, que acepte vivir sin libertades políticas, sin libertades civiles, y que en efecto le sirva para legitimar el poder. El tipo de dictadura que lamentablemente oprime a nuestra patria por más de 55 años es un régimen totalitario, Guillermo. En gran medida lo que me impulsó a escribir Dictaduras y sus paradigmas, por ejemplo, fue para establecer esa diferenciación que hay en el tipo de régimen, porque esto es fundamental. Una dictadura autoritaria es muy diferente a una dictadura totalitaria. Por ejemplo, una dictadura autoritaria, como específicamente ejerce el control dictatorial sobre el entorno político, es posible que por medio de las relaciones comerciales y un acercamiento amigable con el mundo libre, pues podría eventualmente desembocar en democracia. En cambio, las dictaduras totalitarias no es el caso. Su control en la esfera económica y en la esfera social y su base ideológica. Y esto es muy importante porque hay algunas personas que quieren pasar a un segundo plano el hecho de la ideología radical, porque dicen, bueno, ya no es lo que se está practicando. Eso es irrelevante. En China comunista en estos momentos, realmente las discusiones dentro del pleno del Partido Comunista Chino te hablan de la noción de lucha de clases, te hablan de promover el socialismo, más allá de que han redefinido las relaciones de producción y han hecho un reentendimiento de lo que es el marxismo-leninismo. En Cuba, la dictadura leninista está vigente y como parte de un régimen totalitario, pues hay que entender que la aproximación comercial con una dictadura de ese tipo, lo único que hace es fortalecer el régimen. Tenemos los ejemplos de China comunista, tenemos el ejemplo de Vietnam. Ambos son dictaduras totalitarias. Ambos casos se le ha abierto el comercio, se le ha abierto las relaciones, se le ha dado crédito, intercambian en la economía globalizada y el partido dictatorial está más fuerte que nunca en ambos lugares. No hay libertad de expresión, no hay libertades civiles, no hay democracia por ninguna parte. Entonces, en el caso de China, llevan desde 1978 queriéndonos convencer de que la democracia está al doblar de la esquina y nada que ver. Entonces, tenemos que recordar también que en China comunista, los primeros que le tendieron la mano a la dictadura fueron los chinos que vivían fuera de su territorio, en Hong Kong, en Macao y en Taiwán. Entonces, eso es lo que busca la dictadura castrocomunista. Exacto. El conocido, mal llamado intercambio cultural no es nada más que un esfuerzo para precisamente lograr promover la ambivalencia moral para que se acepte la existencia de una dictadura y se confunda de que el hecho de que pueda haber una mejoría material, que los cubanos van a estar satisfechos con eso. De acuerdo completamente con usted, Julio. Exactamente. Julio, otra pregunta. Como politólogo, ¿cree, ¿cree que son loables las líneas de lucha que tienen actualmente dentro de Cuba las diferentes organizaciones anticastristas y la disidencia? ¿La disidencia? La solución a Cuba, Guillermo, considero que va a venir de una forma coyuntural. En otras palabras, no se puede renunciar a ninguna vía de lucha, absolutamente ninguna, porque lo más importante, más incluso de determinar qué vía de lucha es la que se debe seguir, es el compromiso y el entendimiento de que
tiene que producirse un cambio sistémico total y absoluto. En otras palabras, si simplemente hay un cambio de mando en Cuba, va a ocurrir lo que ha ocurrido en Rusia, por ejemplo, para darte un caso, donde sin duda Rusia, bajo el putinismo, para darle un nombre, es un lugar mejor que bajo el comunismo soviético, pero no es una democracia y no hay plenas libertades. Yo creo que esto es fundamental y demuestra por qué en Rusia no ha existido un proceso de democratización legítimo, porque el sistema no se eliminó. Cuando miramos el caso de Alemania nazi, cuando miramos el caso de Italia fascista y vemos que en esos dos países hay una democracia, cuando miramos en Japón y vemos un caso de una democracia exitosa y por qué en esos tres lugares que te mencioné el proceso de democratización fue válido, fue genuino y ha sido duradero, es porque se desmanteló las instituciones totalitarias, en efecto se ilegalizó, se criminalizó el régimen dictatorial, fascista, nazista. Entonces, es importante en un caso como el Castro comunista hacer exactamente lo mismo. Si no se hace un cambio sistémico, pues entonces lo único que se está haciendo es esperando para revertir en una cuestión de años, si no serían muchos años, a otro modelo dictatorial con leves modificaciones, particularmente en la economía, pero un modelo dictatorial igual. De manera de que los que optan por una lucha pacífica, los que optan por intentar reformar el sistema, lo más importante es entender porque, por ejemplo, el caso de Rumanía, la verdad, donde el cambio se produjo por vías violentas, sin embargo, no hubo un cambio sistémico, no fue hasta 13 años después de haber sido eliminado Ceausescu que existieron elecciones realmente democráticas. Entonces, lo más importante es un cambio sistémico por la vía que sea, y eso incluye de nuevo por la vía de un golpe de Estado interno que ahorraría muchísimo dolor y sería una forma más eficiente de descabezar la tiranía castrocomunista. En Cuba hay una dictadura militar. Es un autogolpe de Estado que se dio en el 1959, una dictadura militar. O sea, en este caso es muy fuerte el gobierno, ¿no? Militarmente. Son los militares en Cuba. El presidente es un general. Todos los ministerios, la mayoría de los ministerios actualmente, el poder lo tienen los militares. Entonces, los militares están en una posición económicamente, como es lógico, el presidente Raúl Castro, dictador, lo ha puesto a la élite militar en puestos económicos, y entonces es muy difícil que ellos vayan a hacer algún tipo de revuelta, ¿no? Desde arriba para abajo, porque mirándolo de este punto de vista, es un poco débil, yo creo, la oposición y la disidencia para hacer algo desde abajo. Creo que están... ¿Qué usted piensa sobre eso? ¿Cómo podría ser? Concuerdo con lo que has dicho, por eso es que pienso que precisamente, y te mencioné el ejemplo de un golpe de Estado, por ejemplo, como una vía eficiente y rápida. Y estás totalmente cierto que las Fuerzas Armadas, en efecto, controlan la mayor parte de la economía en China. Es perfectamente válido dos cosas. Primero, entender de que la oposición y la disidencia en un régimen como el que existe en Cuba, una dictadura totalitaria,
la tienen muy difícil para producir un derrocamiento por sí solo, no visto como el poder instigar una serie de eventos que abriría la puerta para que entren otras fuerzas que sí tendrían la capacidad de producir un cambio. El golpe de Estado, pues claro, sería la vía más eficiente, más rápida y menos costosa. Estás totalmente correcto cuando dices que, en efecto, la economía en Cuba está mayormente controlada por la élite militar. En China comunista, el cambio, la transición de esa modificación de la economía, los primeros que tuvieron en sus manos las empresas fueron las Fuerzas Armadas. O sea, eso no ocurre por casualidad, eso es totalmente por diseño para, en efecto, evitar un golpe de Estado. Pero tenemos que recordar, por ejemplo, el caso de Portugal, la dictadura de Salazar y lo que fue la revolución de los claveles. Fueron oficiales de rango más bajo los que produjeron el acto libertador. ¿Te das cuenta? Entonces, es cierto que la dictadura castrocomunista, pues claro, ha repartido las dádivas dentro de la alta esfera de las Fuerzas Armadas, pero no de una forma igualitaria, de manera de que hay muchos oficiales de menor rango que no están tomando parte en el saqueo de la riqueza nacional cubana y eso es cierto. Tienen en sus manos también la facultad de producir un cambio necesario. O sea, una mezcla de eventos y una mezcla de factores que incluye la presión internacional, que ojalá que se aplicara como se aplicó en el caso de Sudáfrica, por ejemplo, donde si se le reconoce un mérito a Mandela y se le reconoce que hizo algo bien, pues antes de Mandela hay que reconocer la importancia de tener sanciones contra el régimen racista de Sudáfrica. Entonces, si vemos un ejemplo que funcionó producto de ese tipo de presión, pues si se aplicara en el caso cubano sería lo mismo, porque las presiones son al régimen dictatorial, ¿te das cuenta? Para obligarlos a emitir determinadas modificaciones. Es más, lo que precisamente quieren evitar el derramamiento de sangre, si es que se pudiera evitar, porque ya la sangre se ha estado derramando por más de 55 años, pero si se quisiera evitar, pues precisamente la mejor forma de llegar a eso es a través de la presión, a través de confrontar el régimen, obligándolos a modificar lo suficiente para que en algún momento el sistema tenga que revertir y caer en el desplome. No hay otra salida si lo que se pretende llegar es a un proceso de democracia con libertad. Los ejemplos, de nuevo, chino y el vietnamita, nos dejan ver claramente que la democracia y la libertad no van a llegar jamás por la coexistencia entre el mundo libre y un régimen totalitario. Gracias, Julio. Muy bien. La cuarta pregunta, ¿qué estrategia debe de tener el exilio cubano en todo el mundo para apoyar mejor la lucha anticastrista interna? ¿Y qué se puede hacer en el exterior para contrarrestar el poderoso aparato de chivatos y de propaganda de los Castro dentro de Cuba y en el exterior? Primero, entender de que estamos en guerra. Mira, sí. Tenemos que recordarnos y tener en cuenta en todo momento de que estamos en guerra. Hemos estado en guerra por 55 años contra un régimen brutal que está en el poder y que no ha cambiado absolutamente nada. El hecho, de nuevo, de que de una forma selecta esté intentando modificar su economía para lograr la supervivencia, no es el cambio por la cual uno salió al exilio y por la cual todo cubano quiere salir de ahí y por la cual personas se han arriesgado su vida a través de... Pues la guerra
se lleva a cabo la guerra libertadora, se lleva a cabo por diferentes frentes. Y si bien es cierto que las circunstancias pues han obligado a cambiar la metodología, no se debe renunciar a ninguna cuyo propósito sea la libertad incondicional y la democracia plena en Cuba. Los presiones económicos, por ejemplo, es fundamental recordarnos que la dictadura en Cuba se mantiene por el enorme aparato de terror que tiene. Eso cuesta dinero. Eso no lo podrían costear si no tuvieran los fondos necesarios. Entonces, hay que entender de que sí importa el dinero. A la dictadura sí le importa tener la entrada de divisas. Sin eso no se puede mantener en el poder. De manera de que el exilio de Cuba a través de todo el mundo debería de ejercer presión a los oficiales electos en los países donde residen para que mantengan una presión económica y lleven a la dictadura al ostracismo. Yo creo que hay que, en el ámbito cultural, confrontar al régimen y todo lo que representa el régimen en todo momento. Antonio Gramsci, el comunista italiano, en su gran discrepancia con los marxistas ortodoxos, decía que la economía era importante, pero más importante era la cultura. En otras palabras, que quien dominaba la cultura, en efecto, tenía la mayor posibilidad de controlar el poder político. Yo creo que eso lo hemos estado viendo, incluso podemos decir que la nueva forma de ejercer el despotismo, que lo estamos viendo en casos como el caso venezolano, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, este nuevo despotismo donde incluso existe una oposición que no tiene remotamente la posibilidad de alcanzar el poder, donde existen votaciones y ante los ojos de muchos pues son una democracia, que no lo son, pues entonces eso es la nueva forma de que se están manifestando las dictaduras, y eso es uno de los proyectos del régimen castrocomunista, que estaba oscilando entre lo que es el modelo chino a lo cubano y un variante del despotismo del siglo XXI, donde existe una oposición estéril, impotente, pero ahí lo suficientemente visible para que ellos puedan decir que hay una oposición. Por eso es que, volviendo a tu pregunta, ejercer presión, ayudar a la oposición y retar el sistema en todo momento, en cada foro internacional, no perder la calle. Y en cuanto a la parte de los chivatos, insistir en que en Cuba, si queremos un Estado de Derecho, y no puede haber democracia sin un Estado de Derecho, si queremos un Estado de Derecho, tiene que haber un proceso de justicia. De manera de que todos esos que se están responsabilizando con actos criminales tendrán que entender que cuando la justicia llegue, que llegará, tendrán que pagar por sus crímenes. Precisamente eso es lo que es un Estado de Derecho. Y no puede haber, de nuevo, no podemos desligar la idea de una democracia sin un Estado de Derecho. Gracias, Julio. Muy bien. Bueno, pregunta número 5. ¿Cómo podemos hacer para alcanzar al vasto público que no entiende el español, principalmente en los Estados Unidos? ¿Qué se puede hacer? Claro, en inglés, afortunadamente, en la idea de Cuba fuera de su territorio ya es no solo bilingüe, sino bicultural. Y esto es un fenómeno muy importante, Guillermo, porque tenemos que insistir, y esto nos lo han recordado, que muchos de los
miembros de la oposición y la disidencia que han venido al exilio, pues se quedan maravillados, tantos los de la oposición como de la disidencia, de que Cuba no ha dejado de existir fuera de su territorio. Incluso para muchos de ellos, la historia de Cuba y sus tradiciones se ha preservado exitosamente en Cuba fuera de su territorio. Y eso es fundamental entender, porque nuestra historia como república, nuestra historia como una nación libre e independiente, lo que fue el movimiento independentista, no se puede escribir sin mencionar Cuba fuera de su territorio. Primero, la mayor parte de nuestros próceres vivieron gran parte, si no la mayor parte de su tiempo, en Cuba fuera de su territorio. Ellos aprendieron y calorizaron ese amor por Cuba fuera de su territorio. ¿Por qué? Porque la distancia les ofreció la oportunidad. En esta larga dictadura del castrocomunismo, los cubanos hemos seguido viviendo en Cuba en libertad y en la modernidad, de manera de que una Cuba libre, una Cuba sin el comunismo, no parte desde cero, porque no ha dejado de existir, no ha dejado de producir, y prueba de que eso es un hecho es que la dictadura castrocomunista ahora ha enfilado sus cañones precisamente a derrotar esa Cuba exiliada. ¿Por qué? ¿Por qué si llevan 55 años en el poder? ¿Por qué querer ganar la guerra de la opinión pública a todo precio para convencer a los Estados Unidos y a otros en el mundo libre de que los cubanos estamos dispuestos a tolerar una dictadura con tal de tener el leve espacio económico y que los cubanos puedan entrar y salir? Yo creo que demuestra que la gran guerra es ahora en convencer a Cuba fuera de su territorio, convencerla de que acepte, de que tolere una dictadura de 55 años, y esa ambivalencia moral no lo podemos permitir. Entonces, en el idioma de que hablemos allá en Suecia, pues estoy seguro que en el idioma de la tierra se mueven los cubanos que viven en Francia, cubanos que viven aquí en los Estados Unidos, los que viven en Canadá. El tema del idioma, por la larga duración del exilio, esta prolongación lamentable que ha durado la dictadura castrocomunista, pues en efecto nos ha convertido no solo en bilingüe, sino en bicultural. Pero eso es algo favorable a mi juicio en cuanto al futuro de Cuba, porque, de nuevo, no empezamos de cero, sino ya tenemos una formación sin haber dejado a Cuba, aunque físicamente nos hayamos transportado a otras partes del mundo. Muy bien, Julio. Bueno, hace esta pregunta. Estado de SATS, que lo dirige Antonio Rodríguez en Cuba, ha mencionado que también la oposición debe enfocar su lucha en escenarios diplomáticos. ¿Cómo se apoyaría mejor la oposición en este área desde el exilio? Previamente te dije que considero que la solución para Cuba, para una Cuba libre, es una coyuntural. En otras palabras, es una que va a venir con una combinación de factores, y la posición de Estado de SATS, que preside Antonio Rodríguez y que hace un magnífico trabajo, la noción del Pacto por Cuba, en efecto, es llevar a las declaraciones, los pactos internacionales que la dictadura no ha firmado, y lo que está violando, lo que ha firmado, pues llevarlo a un movimiento, una presión internacional para eso. Pienso que, bueno, que todo lo que se hace es bueno. Personalmente, creo que en el entorno que se mueve la dictadura, la intención detrás del
el pacto por Cuba, o sea, lo que está promoviendo Estado de Sachs en cuanto a la presión diplomática para que el régimen pues se vea obligado a firmar determinados acuerdos internacionales y los que ha firmado y ha violado, pues para que los cumpla. Yo creo que primero la comunidad internacional, en las Naciones Unidas, por ejemplo, la OEA, yo creo que ya se han violado suficientes acuerdos. Habría que primero realmente exigir que se cumpla, pero no creo que lo va a cumplir. Primero porque el mundo diplomático lamentablemente se mueve de una forma muy estéril, y yo creo que después de ver todo lo que ha ocurrido en Venezuela, después de ver la agresividad que ha existido contra, por ejemplo, Honduras, cuando soberanamente, siguiendo su constitución, las fuerzas públicas sacaron del poder a alguien que estaba en vías de llevar a Honduras a una dictadura, no creo que debemos de esperar mucho de la comunidad diplomática, porque en gran medida han sido cómplices de la dictadura del Castro comunista. Julio, para terminar, ya para finalizar, la web oficialista castrista Cuba Debate anuncia una vigilia este próximo 12 de septiembre del 2014 en el mismo corazón de los Estados Unidos, frente a la Casa Blanca y frente de cara al exilio cubano en los mismos Estados Unidos. Esto es para que liberen según la tiranía castrista, a los 5 héroes, que no son más que 5 chivatos infiltrados en Miami que produjeron sus delaciones el derribo criminal de las avionetas de la organización Hermanos al Rescate, asesinando 4 jóvenes, 3 de ellos estadounidenses y el otro cubano-americano. ¿Cómo cree usted, Julio, que nuestro exilio político en los Estados Unidos pueda contrarrestar de forma enérgica y eficaz esas vigilias castristas y otras actividades también en ese ámbito, ¿no? A nivel de la Casa Blanca, a nivel de las Naciones Unidas, que acostumbran los Castros a hacer este tipo de actividades? ¿Cómo usted cree que pueda nuestro exilio ahí en los Estados Unidos contrarrestar? Mira, me quiero referir a Europa. ¿Y por qué Europa tiene en la mayor cantidad de los países europeos con plena democracia, por ejemplo, leyes anti-nazi? ¿Por qué las tienen? Bueno, las tienen, y lógico, es una forma de censura, ¿verdad? Igual que es una forma de también, pues, censurar a alguien que te quiere robar un banco, porque en efecto se está reprimiendo, es una forma de reprimir. Pues si se va a censurar a movimientos fascistas y neofascistas para impedir que se estimule su llegada al poder, yo creo que hay una lógica detrás de eso. Yo creo que yo aplaudo esas leyes. Entonces, el gran problema que estamos viendo es cómo las leyes norteamericanas están tolerando organizaciones de pantallas que existen en los Estados Unidos, que no son nada más que brazos extendidos de la dictadura castrocomunista. Entonces, todo esto es a raíz de lo que la lamentable administración de Obama llama el intercambio cultural. Sí, el intercambio cultural hay que entenderlo como la hegemonía cultural de que hablaba el comunista italiano Antonio Gramsci. Es parte de un formato de organización y de propaganda para impactar la opinión pública en los Estados Unidos. Es para ejercer influencia en la comunidad estadounidense, para estableciendo una equivalencia falsa entre los terroristas que están, los espías que están en los Estados Unidos contra un individuo, por ejemplo, como Adam Gross. Esa es la idea detrás de todo esto, porque el fin del régimen castrocomunista, de nuevo, es restablecer las relaciones con el gobierno. Todo esto es nada más que una extensión más en esta batalla
en esta batalla que se está llevando a cabo, donde la dictadura de La Habana pues busca impactar la opinión pública en los Estados Unidos. De nuevo, aprovechándose de lo que es una sociedad libre, de lo que es una democracia como la norteamericana, para promover y salvaguardar un régimen dictatorial. Pero yo creo que tenemos que recordarnos que la democracia no es un pacto suicida y que las sociedades libres, como han hecho en Europa con leyes antifascistas para precisamente evitar que vuelva a llegar al poder movimientos antisistemas que si se instalan en el poder van a destruir la democracia, pues también estas organizaciones de pantalla y estos movimientos cuyos propósitos no es nada más que la de salvaguardar una dictadura y en efecto lo que están promoviendo es la ambivalencia moral. Esa es la idea para hacernos pensar de que lo que hay en Cuba es algo diferente, pero algo que se puede aceptar. Yo creo que la barbarie no se puede aceptar, y esto es uno de los peligros por establecer una aproximación, mejor dicho, diplomática. Hay muchas personas, y usamos el caso de nuevo de chino, el caso vietnamita, donde personas que se olvidan que hay una férrea dictadura en China y el hecho de que sus productos han inundado nuestros mercados no ha cambiado para nada la condición política en China, y no han dejado de ser una amenaza para el mundo libre. Lo que la guerra se lleva ahora de una forma simétrica, con otros estilos, otras metodologías, y estamos viendo la dictadura de los Castros precisamente tratar de extenderse más allá de la vida física de los dos grandes dictaduras y los dos dictadures más grandes que ha tenido América Latina. Exactamente. Terrible. No, estoy completamente de acuerdo contigo, Julio. Otro día, con más tiempo, vamos a ver si hacemos otras preguntas. Julio, no, esto ha sido un poquito, la verdad que es un gran placer tenerte aquí y nos sentimos muy contentos y te damos las gracias por haber utilizado este tiempo divino tuyo aquí. Pero eran algunas preguntas que creo que nos va a aclarar muchas cosas a nosotros. Un gran placer, Guillermo, y mis felicitaciones a ti por el gran labor que estás haciendo por Cuba. Gracias, Julio. Y a ti que por favor, esas conferencias que da, no me pierdo ninguna me las pierdo, Julio. Quisiera estar yo allá en los Estados Unidos para participar directamente. Y si te agradece, y precisamente por eso los tenemos. Vamos a tener una la semana que viene sobre defendiendo la libertad 12 años después del ataque del 9/11, del 11 de septiembre, porque estamos viendo cómo por un lado el islamismo radical está ganando terreno y por otro lado el despotismo del siglo XXI, o sea, en efecto Venezuela, Bolivia, Nicaragua, estamos viendo cómo Cuba se van legitimando en el poder, y las personas, el mundo libre, pues está aceptando de una forma tácita su existencia. Exacto. Por eso es que estos simposios, estos foros están diseñados para precisamente no perder el terreno cultural, no perder el terreno del lenguaje, que es muy importante, porque terreno diplomático. El terreno diplomático, correcto. Y todo esto es precisamente una forma de hacer la guerra. Exacto. A este tipo de dictadura. Un placer, Guillermo. Oye, Julio, muchas gracias. Gracias a ti. Encantado contigo. Y seguimos en contacto. Ok. Hasta luego, Julio.